Buenas tardes. Les solicitamos, por favor, dejar en silencio los celulares. El programa MBA de la Universidad Técnica Federico Santa María, en conjunto con la Asociación de Graduados MBA USM y la red de exalumnos Universidad Santa María, quisiera especial saludar a nuestro señor Orlando Morales Mardones, ingeniero comercial de la Universidad de Santiago, a nuestras autoridades, a empresarios, ejecutivos y profesionales de empresa que hoy nos acompañan. Damos la bienvenida también a aquellos que nos acompañan vía streaming. Invitamos a subir al podium a don Leonel Valenzuela, doctor en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile y director del programa MBA de la Universidad Técnica Federico Santa María. Don Héctor Hidalgo, director ejecutivo de la red de exalumnos Universidad Técnica Federico Santa María. Don José Luis Sandías, presidente de la Asociación de Graduados del programa MBA de la Universidad de Santa María. Don Orlando Morales, ingeniero comercial especializado en materias contables y tributarias. Queridos exalumnos, profesores, señoras y señores. Es para mí un placer darles la más cordial bienvenida a esta charla sobre reforma tributaria, en momentos donde la coyuntura nacional nos invita a analizar sus reales implicancias sobre la ciudadanía, analizar los diferentes cambios en la tributación e identificar las repercusiones prácticas que éstas acarrearán en el manejo tributario de profesionales independientes, ejecutivos y socios de empresa. Como todos sabemos, nuestro país está en pleno periodo de reformas y cambios profundos en cuanto a materias que inciden directamente en el quehacer económico de la sociedad chilena. Y es por ello que bajo el sello indiscutido de excelencia y búsqueda incansable del conocimiento, impronta de nuestra universidad, hemos dispuesto para ustedes esta instancia que nos permite debatir con detalle el alcance de la reforma y su aplicación. Estamos convencidos que la realización de este tipo de iniciativas es un aporte sustancial para la gestión que cada uno lleva como profesional en sus respectivas áreas y que sin duda es útil para la toma de decisiones y el desarrollo del conocimiento que nos permitan posicionarnos en el actual escenario nacional. No me queda más que agradecerles por compartir con nosotros este momento de camaradería y discusión que nos nutre desde nuestro espacio de creación universitaria y nos invita a seguir promoviendo la reflexión sobre temáticas relevantes para nuestro país. Muchas gracias. Señor director, muchas gracias. Invitamos a subir al podio a don José Luis Sandías, presidente de la Asociación de Graduados del programa MBA de la Universidad Federico Santa María. Adelante, don José. Muy buenas tardes. Lo primero, quisiera saludar a los alumnos del MBA, a los graduados, a los exalumnos de la universidad que nos acompañan. La verdad que me siento muy orgulloso, tanto yo como los miembros de la asociación que están acá presentes, de que hemos podido llenar este auditorio con esta primera actividad. Tenemos un gran desafío como asociación y es no dejar de lado, o mejor dicho, darle continuidad a una red de contacto que estaba dormida. Quiero que entiendan que uno tiene un paso en la universidad, pero ese paso gatilla en que es nuestra alma mater. La universidad donde nosotros estudiamos, ya sea a través del MBA o en alguna de nuestras carreras, en algún momento nos acogió, nos formó, nos intentó desarrollar, entregar herramientas, pero después cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que esas herramientas también se olvidan. Actualmente somos 1.600 graduados del MBA. Hay 200 alumnos actuales. Conversaba con Héctor que a nivel de exalumnos de la Universidad de Santa María es un potencial de 30.000 exalumnos. No puede ser posible que no hagamos nada. No puede ser posible que por lo menos no hagamos un intento, que generemos puntos de encuentro en donde potenciemos la camaradería. Ojalá, y esto puede ser un sueño, pero que sin lugar a dudas lo podemos hacer realidad, existen universidades como Harvard en donde existe un protocolo de camarada, en donde un exalumno de la universidad va a otra ciudad y el exalumno lo tiene que ir a buscar y lo tiene que ayudar.
Yo sinceramente lo hemos conversado esto con los miembros de la asociación porque también lo represento a ellos, lo hemos hablado con el actual director del MBA, con quien estamos trabajando de la mano. No queremos a lo mejor que nos vayan a recibir de la mano, pero sí por lo menos que generemos puntos de encuentro, que sí nos llamemos camaradas y que sí armemos una red de contacto. Y una red de contacto hay que alimentarla, hay que cultivarla y tiene que ser un soporte de desarrollo profesional y empresarial. Y el soporte no sale de la nada, sale de que generemos estos puntos de encuentro, que tengamos una planificación en donde por lo menos hagamos una actividad con cierta continuidad y que nos sigamos sintiendo acogidos por la universidad que nos formó en algún minuto. Ese es nuestro desafío y la verdad que como cosas concretas estamos pronto a lanzar un directorio de negocio en donde usted, sin ninguna obligación, porque esto claramente no podemos obligar a nadie si es que no quiere colocar sus datos, pero sí tengo la responsabilidad y sobre todo motivarlo a que ustedes participen. Van a poder, a través de este directorio, en forma online, a través de un sistema tecnológico que lo brindó la asociación, perdón, los exalumnos de la Asociación de Exalumnos de la Universidad Federico Santa María EXA, con quienes hicimos una alianza. En este directorio se van a poder hacer búsqueda por ciudad, por carrera, por cargo, por empresa. Lo que sí lo vamos a hacer con un protocolo de profesionalismo y camaradería. Nosotros no buscamos que esto sea una base de datos para que sea mal usada. Lo que buscamos es que actualmente hay un 50% de los graduados del MBA que son de regiones. Hay gente de Arica a Punta Arenas que sin lugar a duda no puede venir a este encuentro. Por eso que vamos a grabar esta charla también en este momento, la estamos dando a través de internet. Pero no solamente ellos, lo que buscamos es que aquella persona que viva en Punta Arenas o en Curicó sepa cuáles son los graduados del MBA y ojalá los exalumnos de la Universidad Federico Santa María, que se atreva a juntarse con ellos, que cambiemos nuestra cultura. Esto es un proceso de transformación cultural, pero que tiene que apuntar a formar una red de contacto. Nosotros no lo podemos hacer solos. O sea, esto tiene que ser iniciativa de todos. Obviamente tenemos que entregar la herramienta, pero la iniciativa de cada uno de ustedes deberá ser, oye, quiero buscar un amigo que es exalumno, o por qué no, si yo estoy en Curicó, voy a citar por último un café, a tomarme un café y saber en qué está cada uno. Bueno, señores, hacia allá estamos apuntando. La verdad es que les quiero pedir ayuda, tengo pocos minutos, pero sí quería transmitir en qué estábamos. Tenemos una planificación de actividades, hemos hecho un plan estratégico como asociación, el MBA nos está apoyando en esto, también estamos trabajando con la Asociación de Exalumnos de la Universidad Federico Santa María, pero el cambio no solamente tiene que venir de nosotros, sino que también tiene que venir de cada uno. Solamente para terminar, nuestra misión respecto a esta charla en particular no es pensar de dónde se forja la reforma tributaria. Aquí la idea es traer casos prácticos. Orlando, que es nuestro relator, quien accedió a poder brindarnos esta presentación, él les va a exponer casos prácticos. Obviamente no pueden ser todos, porque entenderán que la reforma es bastante extensa, pero sí elegimos 3 o 4 casos prácticos que ustedes van a poder llevar a una herramienta concreta de decir, a ver, si yo vendo una propiedad o si opto por tal formato de contabilidad con la reforma tributaria, este va a ser mi impacto en mi empresa. Los detalles se los va a entregar él, pero sí quería un poco aterrizar cuál fue nuestro propósito de esta charla en particular. Bueno, encantado de que me hayan dado la oportunidad de poder dirigir unas palabras. De verdad que estamos muy agradecidos de que ustedes hayan accedido a este evento. Los vamos a seguir invitando, les vamos a estar comunicando cuáles son las actividades que hacemos, pero no olviden que los cambios no los podemos hacer solos, sino que los cambios vienen de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Don José Luis, muchas gracias. Invitamos a subir al podio a don Héctor Hidalgo, director ejecutivo de la red de exalumnos Universidad Federico Santa María. Adelante. Bueno, muy breve. Primero, darle las gracias por venir. Estuvo muy entretenida la parte previa de inscripciones. Fueron muchos cientos de exalumnos los que querían estar acá, por eso lo estamos transmitiendo vía electrónica. Y bueno, como red de exalumnos, ratificar todo lo que dijo José Luis.
por detrás estamos trabajando, llevamos muchas reuniones acerca de varias actividades que se van a venir y que estamos seguros que les van a encantar. Nosotros como universidad, como red de exalumnos, vamos a poner todo nuestro espíritu, nuestras ganas y nuestras redes, para que a ustedes como graduados del MBA y a los otros exalumnos que nos acompañan les vaya espectacular, porque esa es nuestra mirada, ¿ok? Así que bueno, sin más, los dejo con nuestro invitado y muchas gracias por venir. Héctor, muchas gracias. Como parte de nuestra actividad de camaradería y sello que nos identifica, en la búsqueda del conocimiento y del saber, en esta oportunidad se dictará la charla Reforma Tributaria, análisis del impacto a los impuestos a las personas y a las sociedades. Invitamos a subir al podio a don Orlando Morales, ingeniero comercial especializado en materias contables y tributarias, diplomado en gestión tributaria de la Universidad de Santiago y MBA de la Universidad de Tarapacá. Buenas noches. Gracias por la asistencia. La capacidad de convocatoria que tiene estas instituciones realmente es digna de destacar. Los objetivos centrales de esta charla es dar a entender un poco ya lo que nos va a afectar la reforma tributaria a las personas, a los profesionales, ¿cierto? Y a las empresas, pero pensando principalmente en las empresas que caracterizan, ¿cierto?, a nuestra economía, que son las pymes, ¿ya? Que desgraciadamente se van a ver afectadas, aunque no se haya transmitido de esa forma, y se van a ver impactadas, ¿ya? Las personas también se van a ver impactadas, ¿ya? Por la mayor fiscalización que va a existir respecto de muchas actividades, ¿ya? Y algunas transformaciones que existen en la reforma. Entonces, la idea de esta charla es ser didáctico con ella, pero profundizar en medida, ¿cierto?, de la necesidad de ello. Tal como dijo José Luis, es muy amplia la reforma. Esta es una reforma que en la práctica nunca se ha hecho en Chile, ¿ya? Porque cambia bases fundamentales de los principios que existían del Código Tributario. Y yo les voy a explicar paulatinamente, ¿cierto?, por qué están afectando esas bases fundamentales. Bueno, voy a partir por darles, ¿cierto?, el contexto o marco referencial o marco general respecto de lo que se planteó en esta reforma. ¿Cuáles son los objetivos centrales? ¿O por qué nació? Se buscaba el equilibrio social, ¿cierto? Una corrección de vicios institucionalizados, ya en el ámbito tributario, que se corrigieron en una gran mayoría, y el financiamiento permanente de un Estado cada vez más subsidiario, que requiere fondos, ¿cierto? Y que realmente ha ido accediendo a ellos a lo largo del tiempo. O sea, recuerden que el impuesto a las empresas y el impuesto a las personas originalmente partió en un 10%, por allá por el año 77, y ya estábamos sin reforma en un 20%, ¿ya? Y siempre los aumentos a estos tributos y a otros, porque el impuesto a la renta no es el único tributo, ya tenemos el IVA, que es otra fuente importante de financiamiento, que también ha ido incrementándose con el tiempo, ¿ya? Y en el fondo se han ido realizando reformas en forma paulatina, ¿ya? Justamente para tener el financiamiento permanente para un Estado que ha crecido. O sea, el país ha crecido y el Estado requiere mayor financiamiento. Más aún con el cambio de políticas ya sociales, se requiere financiamiento. Y de hecho, este financiamiento tuvo su base en la reforma educacional, que desde ya, lo leí ayer, ya están dándose cuenta que van a quedar cortos y ya van a empezar una conversación, ¿cierto?, después de la declaración de impuestos en mayo, respecto de qué van a hacer
porque están quedando cortos con lo presupuestado de recaudación, ¿ya? Así que es un tema no menor. Ahora bien, tal como les digo, esos son las bases que llevaron a promulgar esta reforma, ¿ya? Todas las modificaciones propuestas apuntan a un solo objetivo. Apuntan al aumento de los diferentes tipos de impuestos existentes, ¿ya? Así de simple. Entonces, es imposible que esto no le vaya a afectar a toda la clase, ¿cierto?, contribuyente del país, y que prácticamente somos todos, ¿ya? O sea, hoy día la excepción de tributo está centrada en las personas que ganan bajo 6 millones de pesos anuales, ¿ya? Como renta, como sueldo o como cualquier otro tipo de ingreso, y que eso equivale a 500.000 pesos mensuales. Hoy día, diría que el 80, el 90% de las personas, ¿cierto?, y de las familias tienen rentas superiores a esa cifra. Entonces, tal como les menciono, apunta a la mayor recaudación. Ahora, como desconozco el perfil de ustedes, ¿cierto?, voy a dar un contexto de elementos que son centrales para poder entender posteriormente estas modificaciones y sus impactos. Tenemos nosotros dos tipos de contribuyentes: el contribuyente de primera categoría y el contribuyente de segunda categoría. O sea, suena peyorativo, pero segunda categoría somos casi todos nosotros. El contribuyente de primera categoría son las empresas, ¿ya?, que prestan servicios, ya, que invierten, que fabrican, que comercializan, ¿ya? Las empresas ya están afectas a un tipo de impuesto y tienen tales o cuales características, vamos a ir profundizando. Y los contribuyentes de segunda categoría son las personas que prestan servicios, ¿ya?, personales, y aunque sea una redundancia, ¿cierto?, servicios personales, las personas que prestan servicios personales, ¿ya?, sean independientes o sean dependientes. Independientes son los que boletean los honorarios, ¿ya?, que no pertenecen a ninguna empresa, pero prestan servicios honorarios. Y los dependientes son los empleados que trabajan para una empresa, ¿ya? En Chile, o los principios básicos, ¿ya?, de la tributación, dice que existe un impuesto de primera categoría que afecta a las utilidades de las empresas. Y ese es el 20% que pagamos el año pasado, ¿cierto? El antepasado también pagamos un 20%, antes estaba en el 16% y fue evolucionando desde el 10%. Ahora vamos a pagar el 21%, este otro año el 22,5%, después el 24%, después el 25% en algunos casos, que ahí vamos a marcar la diferencia, y vamos a llegar hasta el 27%. Eso está planificado de aquí al año 2018. El impuesto de primera categoría, que es que se calcula sobre la renta líquida imponible, que son las utilidades de la empresa, bajo un cálculo contable que es bastante estricto, pero en la práctica son las utilidades de la empresa que se ven afectadas. Pero este impuesto de primera categoría no es un impuesto final, es un impuesto transitorio. ¿Por qué razón? Porque lo que paga la empresa queda a disposición de sus socios para cuando ellos declaren retiros en su global complementario, como personas. Entonces, en la práctica, en toda nuestra legislación tributaria histórica, las empresas nunca pagaban impuestos, porque estos impuestos que pagaban las empresas quedaban a disposición de los socios para que cuando ellos pagasen un impuesto por declarar retiros, ¿cierto?, podían acceder a estos fondos, ¿ya? Ello era un principio elemental de la estructura de tributación que tenían. O sea, las personas, a través de su global complementario, pagaban el impuesto. Y ahí teníamos una tabla que la vamos a revisar, ¿ya? La reforma ataca estos dos fundamentos que son esenciales.
la renta efectiva. O sea, realmente yo voy a tributar por lo que percibí en ingresos, ¿ya? No por un devengado, me refiero a devengado, por un ingreso que yo no retiré. ¿Por qué estaba este concepto en las empresas? Principalmente porque Chile, como un país en desarrollo, requería mucha reinversión. Y hasta el día de hoy, ya las empresas, muchos de ustedes a lo mejor tienen una pyme o participan dirigiendo alguna de ellas, ¿ya? Las empresas requieren fondos para ir creciendo, requieren financiamiento. Y el financiamiento más rentable, más económico y más accesible que exista es la utilidad de la empresa. Ahí realmente está el centro del financiamiento de las empresas. Hoy día ustedes piensan en el financiamiento bancario y el banco desnuda a su empresa, ¿cierto? Y a lo más les da un mes de venta, 2 meses de venta como crédito a un plazo determinado. Pero realmente una empresa hoy día, ya con una utilidad limitada, genera un 20%, un 30% de margen, ¿ya? Y mensualmente, por todas sus actividades, ¿ya? Entonces, realmente en el transcurso de un año, accede a una utilidad, ¿cierto? Que generalmente se reinvierte por el tamaño de la empresa, ¿cierto? Estamos reinvirtiéndola. Entonces, el famoso FUT, ¿ya? Buscaba que estas empresas pagaran un impuesto de primera categoría, dejaran esos fondos a disposición de los empresarios para cuando retiraran, ¿cierto? Pero quedaran reinvertidas en la empresa y mientras no se retirasen, no pagaban tributo las personas o los socios, ¿ya? Entonces, ese principio de renta efectiva era un principio básico que se van a dar cuenta, y les voy a explicar, se va rompiendo con la reforma tributaria. Y el otro principio, que ya se los mencioné, es que realmente el contribuyente que paga impuestos finales es la persona y no las empresas. O sea, las empresas sin pago efectivo del impuesto sobre las utilidades, sino que es un pago transitorio. Principios básicos, ¿ya? El impuesto de primera categoría, tal como se lo he señalado, evolucionó desde un 10% hacia el año 1977, ¿ya? Y hoy, este año, que tenemos que aún hacer las declaraciones de impuestos, va a llegar al 21% y va a aumentar al 25% en uno de los casos, el 2017, ¿cierto? Y va a llegar a 27% en el caso de renta atribuida el 2018. ¿Qué es lo que les señalo ahí? Ahí está la evolución de las tasas del impuesto de primera categoría. Desde el 77, ¿cierto?, hasta el 2018 vamos a llegar a un 27%. Evidentemente que el impuesto ha ido increciendo. El impuesto de las personas también ha sufrido evoluciones y llega en una tabla, que es impuesto global complementario, que llega hasta un 40% y va a sufrir evoluciones, pero en contraposición a esto van a tender a bajar, y han tendido a bajar en los últimos 3 años, ¿cierto?, las tasas de impuestos. Y van a llegar hasta un 35%, desde un 40% en que están. Esta es el impuesto global complementario o la tabla de impuesto global complementario con que ustedes, ¿cierto?, son evaluados de acuerdo a sus ingresos, ¿ya?, para calcular el impuesto que les corresponde. Existe una tasa que es creciente, del 4, del 8, del 13, del presente año, del 23, del 30, del 35 y hasta el 40%. Y existe una rebaja que es un elemento neutralizador para que realmente ya se dé que si yo gano 30 millones, ¿cierto?, por los primeros 6 está exento, por el rango que va de los 7 a los 15 solamente pague el 4% y así sucesivamente, ¿ya? Y para eso existe la rebaja que está en la última columna. Ahora, esa rebaja en la práctica hace que nosotros no paguemos el 4, sino que paguemos aproximadamente el 2, ¿ya? Como el 50% de la tabla, un poquito más,
¿ya? Entonces, así yo tengo un impuesto de acuerdo a esta tabla, pero también voy a tener un impuesto efectivo, ¿cierto?, que se va a neutralizar con esa rebaja. Ahora, lo importante dentro de este escenario es que después de los 77 millones, que no es una cifra, realmente yo trabajo asesorando médicos, profesionales, no es una cifra extraordinaria para un ingreso anual. O sea, hay mucha gente que gana 7, 8, 10 millones y que está en renta, estamos hablando de dependientes, ¿ya? Ahora, si nos vamos a una empresa pyme, chica, pero 100 millones de utilidades es como muy normal y encontraríamos muchas, ¿ya? Después les voy a mostrar o les voy a comentar un ejercicio que he hecho con clientes míos de cuánto pagaban antes de la reforma, con la misma utilidad y las mismas condiciones, cuánto van a pagar ahora. Prácticamente se ha duplicado, ¿ya? Y estamos hablando de gente que realmente vive, ¿ya?, con lo que está generando y reinvierte con esas cifras. La evolución del impuesto regulado complementario, ya, tal como les señalo ahí, ¿cierto? El año 2013 estábamos en ese rango con un 5, estábamos en ese rango con un 10, ¿cierto? Y fueron bajando un 1%, un 2%, del 15 al 13,5. O sea, la tendencia a la baja en el global complementario de las personas existe, ¿ya? Y va a continuar. Ahora bien, aquí les muestro la tasa real que está impactando hoy día, ¿cierto?, en las personas de acuerdo al rango de renta. Insisto que superando estas cifras, esta rebaja que se congela pasa a diluirse y en la práctica, ¿cierto?, rentas superiores a estas cifras, 100 millones, 120 millones de pesos, van a pagar el 40% en este caso o van a pagar el 35% en el caso futuro por los ajustes del lugar complementario. Aquí yo hice un cálculo, pero previamente a esto les voy a explicar qué ocurre con estas variables de la renta atribuida y la renta semi-integral. La renta atribuida, ¿cierto?, busca, y de hecho fue de las primeras propuestas que hizo el gobierno respecto a la reforma tributaria, que se tributase sobre ingresos devengados, o sea, sobre todo lo que ganó la empresa, de inmediato los socios lo llevaran a su global complementario, ¿ya? Lo que por una negociación política, ¿cierto?, se neutralizó, gracias a Dios, y nació el sistema de semi-integral, porque realmente el tributar por ingresos devengados habría limitado considerablemente la capacidad de reinversión, ¿cierto?, que tenían las empresas de sus propios fondos y tendrían que haber tributado y reinvertido, ¿ya? O sea, haber pagado impuestos por plata que no retiraron. Por eso les mencionaba que se estaba atentando contra el principio de renta efectiva, porque ustedes, por ejemplo, tienen acción en un fondo mutuo, ganan un porcentaje, ¿cierto?, por distribución de utilidades de esas acciones, ¿ya? Pero ustedes no ven ni un peso, ¿ya? Quedan ahí en sus fondos mutuos. Habrían tenido que pagar utilidades por eso, ¿ya? Y de hecho, dentro de las modificaciones se va dando. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a tener dos sistemas de tributación. Uno, el sistema de tributación renta atribuida, que va a significar que todas las utilidades de la empresa de inmediato van a tener que ir a global complementario los socios. Ahora, uno dice, si estamos hablando de 2, 3 socios que ganan 100 millones, 30 millones cada uno, razonable, ¿ya? Pero ¿cuántas empresas no tienen utilidades de 800 millones de pesos? ¿Ya? Entonces, y seguimos hablando de pyme, ¿ya? O sea, no estamos hablando de la gran empresa. Entonces, ¿qué ocurre? De que el impuesto, y aquí voy a transmitirle el impuesto que tienen que pagar las empresas, ¿ya? El impuesto que le afectaría en la tabla del 35, del 40%
a esos socios que ganan 200 millones, realmente es impactante. O sea, de 100 millones, 40 millones en puro impuesto, ¿ya? Y no estamos acostumbrados a eso, ¿ya? Porque hay otros países que sí están acostumbrados a eso. Nosotros no estamos acostumbrados, porque teníamos el famoso FUT, que me permitía, ¿cierto?, no retirar, reinvertir, ¿cierto?, y no tributar por esas rentas, que se mal utilizó, que se sobreexplotó, que se vició, por eso hablaba de corregir ciertos vicios, ¿ya? Es cierto, o sea, ¿cuántas empresas hoy día tienen unos FUT gigantescos que ya retiraron toda la plata, nada más que no han declarado su retiro? ¿Ya? Y eso llevó a que se corrigiera esta desviación. Entonces, la renta atribuida busca que declaremos todo. Y de hecho se está fomentando mucho. Yo creo que algunos de ustedes se han metido a la página de impuestos internos de sus empresas, ¿cierto? Y lo primero que sale es un fomento del 14 ter, ¿ya? En que dicen su empresa, ¿cierto?, puede acogerse al 14 ter. El 14 ter es un régimen tributario, es un modelo de régimen, ¿cierto?, pero que es de renta atribuida, ¿ya? Es como tener una segunda categoría, ya que en el fondo todas las utilidades de inmediato van a global complementario. Eso es totalmente viable cuando yo soy de un tamaño chico, ¿ya?, en que todo lo que yo gano lo utilizo para vivir y no reinvierto, ¿ya? Pero desgraciadamente en todas las empresas se requiere reinversión y en medida que esto va creciendo una empresa, ¿ya?, todo lo que gana esta empresa no necesitan retirarlo los socios para mantener su nivel de gastos personales, ¿ya? O sea, si yo gano 100 millones de pesos, yo retiro 30 para vivir, ¿ya? Y los otros 70 los voy a meter al banco con una tasa de un 4% anual. Los reinvierto en mi empresa, que me van a rendir un 15, un 20, un 30%, ¿ya? Los dejo guardados. Entonces, el sistema de renta atribuida me obliga a retirar esos 100 millones de pesos, a pagar los impuestos, que van a ser un 35%, 35 millones, y después, si quiero, los dejo dentro de la empresa, ¿ya? Esa es la falencia que tiene el sistema de renta atribuida, ¿ya? Que hoy día se está fomentando, sí, se está fomentando, pero solamente a algunos les va a ser útil, ¿ya? Y desgraciadamente el compromiso es para 5 años. La renta semi-integral, ¿ya?, que es fruto de una negociación que surgió política, me va a permitir seguir con un FUT, ¿ya? Pero un FUT castigado, ¿ya? Y aquí yo calculo, ¿cierto?, cuáles van a ser estos castigos. Primero que nada, va a llegar a una tasa de un 27% el impuesto de las empresas, no un 25% como es en caso de estar en renta atribuida. Ahí ya hay un castigo de un 2%. Y el mayor castigo que va a existir es que, tal como les mencioné, antes yo accedía a estos fondos que pagaba la empresa y se transformaban en un crédito para mi global complementario cuando yo declaraba esos retiros. E inclusive muchas empresas, y uno como asesor financiero, hacía los cálculos pertinentes y los socios recuperaban parte de ese impuesto al estar en una tabla inferior, supongamos, pagaba la empresa un 20% y ellos caían en una tabla real del 10, del 12, del 8, ¿ya? Recuperaban, ¿cierto?, gran parte de esos tributos pagados por la empresa. Pero el régimen de renta semi-integral va a permitir rescatar solamente el 65% de esos fondos. Y va a haber un castigo de un 35% de lo que pagó la empresa. Y si sacamos las cuentas del 27, un 9 y fracción, ¿ya? O sea, prácticamente un 10%, ¿ya?, del tributo pagado por la empresa no va a ser aprovechable por los socios. Y en la práctica, ¿en qué se transforma? En un impuesto a empresa. O sea, las empresas van a pagar un impuesto que atenta contra el principio que teníamos originalmente. ¿Se fijan? Ya no tenemos renta solamente efectiva, vamos a tener renta devengada y vamos a tener que pagar un impuesto por las empresas, simplemente, por acogerse al régimen semi-integral. ¿Y qué va a significar esto? Que con estos castigos, si yo
tengo una renta líquida imponible de 1.000, de 100, de 10 millones, de lo que sea, ¿cierto? Voy a pagar un impuesto de primera categoría del 27%, 270 pesos, 2 millones 7, ¿ya? Lo que corresponde. Saldo a distribuir con los socios, porque gané 1.000, voy a pagar un impuesto de 270, me quedan 730 a distribuir por los socios. Supongamos que distribuimos todo, ¿ya? Y voy a generar, bajo una fórmula, ¿cierto?, un crédito para los socios de 270 pesos. Incremento por la renta de los socios, o sea, como les voy a dar el crédito y además les voy a repartir efectivamente los 730, vuelvo a tener el fondo de 1.000 como impuesto global complementario. El incremento es un concepto que sale en los retiros. La tasa máxima que va a pagar de impuesto en su global complementario este socio, ¿cierto? Lo saqué por la tasa máxima, pero puede ser variable, va a ser 35%, o sea, sobre los 1.000 va a pagar 350. Pero va a tener un crédito asignado que solamente es el 65%, ¿ya? Que son 175 pesos. Ya no va a tener los 270 como crédito asignado como era anteriormente. Y eso va a significar que de los 350 menos su crédito va a tener que pagar 175. ¿Ya? Total pagado en impuestos, 444,5, que equivalen al 44,5%. O sea, si hoy día nosotros, estando en el régimen semi-integral, que realmente yo lo recomiendo porque voy a poder reinvertir en maquinaria, en equipo, ¿cierto? Y no voy a tener que tributar por todo, ¿ya? Pero voy a estar afecto, eventualmente, ante retiro de esta cifra, ¿cierto? Voy a estar afecto a un 44% de impuestos, que no es menor, ¿ya? Y como les digo, no estamos acostumbrados, porque hay países como Alemania, por ejemplo, que tienen un impuesto que es sumamente alto, pero también como tienen la retribución de un sistema que funciona y de una serie de beneficios, ¿ya? Pero esta es la realidad que va a ocurrir hoy día. Y esto yo lo calculé con 1.000 pesos, o lo calculé con 1 millón, o con 10 millones, o con 100 millones de utilidad. En ese rango están muchas empresas aquí en Chile. Y muchas pymes. Ustedes mismos deben estar dirigiendo o son socios de alguna, ¿cierto? Y se van a ver afectados a esto. Y que quizás hoy día estamos en un rango de 30 millones de utilidad, 50 millones de utilidad, ¿cierto? Pero obviamente que estamos invirtiendo para crecer y para multiplicar por 2 y por 3 eso. Pero yo, cuando tome la decisión, me voy a comprometer por 5 años, ¿ya? Así que es un tema no menor y que va a afectar y que lo tenemos que considerar dentro del escenario. El impuesto, en el caso de estar en renta atribuida, o sea, renta atribuida, sí, ¿ya? Va a ser efectivamente el 35%, porque voy a recuperar el 100%, ¿ya?, de lo que pagó la empresa. Y voy a mantenerme en el mismo sistema. ¿Cuál es la gran diferencia? Que aquí me obligan, ¿cierto?, a toda la utilidad de la empresa de inmediato llevarla a lo complementario. Y que eso, insisto, que hay que tener cuidado con comprometerse en esto, porque hoy día quizás se puede hacer. Porque gano 50 millones y tengo 2 socios, o gano 50 millones y tengo 3 socios. Entonces, la distribución de esos 60 millones en 20 millones cada uno no tiene un gran impacto en la tabla global complementario que yo les mostré, ¿ya? Pero eventualmente esta misma empresa podría ganar, ¿ya?, en 2 años más 100 millones, 200 millones, 150 millones, ¿ya?, que es justamente a lo que están apostando ustedes. Entonces, tener la obligación de en 5 años más, en 4 años más, integrar a mi global complementario 50, 60 millones en cada uno de los socios, cuidado, ¿ya? Los impuestos van a ser, ¿cierto?, un 35%, ¿ya? Así que ese es un tema que hay que analizar, pero muy finamente. Ahora, ¿qué otra dificultad tiene este sistema? La reinversión. O sea, si yo estoy en una empresa que requiere reinversión en maquinaria, en equipo, ¿cierto?, tengo que preocuparme de no tributar por esos
por esos impuestos poder reinvertir. Independiente que hay muchas herramientas que hay que aprender a utilizar de la depreciación y varios aspectos, ¿ya? Como conclusión de este ámbito, que es la empresa, ya vamos a pasar de inmediato a las personas, ya la situación del régimen semi-integral y las utilidades, ¿cierto? Van a llegar a pagar cerca de un 45%, y en el régimen, ¿cierto?, de renta atribuida van a pagar un 35% de impuestos en la práctica. Evidentemente, ¿cierto?, las diferencias se provocan por este 10% que va a pagar la empresa, que antes no lo pagaba. O sea, la diferencia entre uno y otro, que es un 10%, pasa por el impuesto que van a obligar a pagar en el sistema de renta semi-integral a las empresas. Por lo tanto, la elección ya demanda un análisis relevante de proyecciones. ¿Quién soy hoy día? ¿Qué pretendo ser? ¿Y cómo voy a caminar para poder decidir, ¿cierto?, realmente cuál de los dos sistemas me va a servir, a ser útil, a ser más rentable, ¿ya?, mi sistema, mi carga tributaria. El famoso FUT, ya dilucidando algunas dudas, ya, y la eliminación del FUT y la eliminación del 14 bis o 14 quater. Muchas de las empresas que ustedes deben estar dirigiendo están acogidas al 14 quater, y el 14 bis eran un régimen, ya, que permitía postergar este impuesto de primera categoría, ya, el 20%, el 17%, el impuesto a las empresas. Lo postergaba. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando efectivamente se efectuaba un retiro, ¿ya? Si el socio retiraba, pagaba el impuesto, ¿ya? Estos se eliminaron. El FUT también, entre comillas, se eliminó porque ya les demostré que no se eliminó. Van a cambiar de nombre, ¿cierto?, los registros y los libros pertinentes, pero no va a eliminarse íntegramente. Ahora, este fondo de utilidades acumuladas, ¿cierto?, no tributadas, porque pagó el impuesto de primera, pero no ha ido a global complementario de los socios, es un fondo que en muchas empresas son millones de dólares. O sea, está demostrado que son mucha plata, ¿ya? Estos fondos se van a congelar. La ley no obliga a retirarlos. Entonces van a quedar ahí durmiendo, ¿ya?, hasta que sea viable o yo con mis utilidades presentes requiera hacer un retiro superior a estas utilidades presentes y tenga que acceder a ese fondo. Pero en la práctica está dormido, ¿ya? Lo cual para la empresa es un tema no menor, porque retirar alguna empresa 120, 200, 300, 400 y otras millones de dólares, ¿cierto?, que tienen reinvertido y que realmente no han rescatado esos fondos, esas utilidades, siendo bien, sabiendo que han existido manejos medio oscuros con el FUT, ¿cierto? Pero el grueso ha reinvertido ese dinero en las empresas, ¿ya? Y no lo puede rescatar hoy día y pagar el impuesto porque realmente no lo tiene líquido. ¿Cuántas empresas disponen del líquido como para decir voy a retirar 100 millones y voy a pagar un impuesto de 35? No es tan así, ¿ya? Entonces, en la práctica, el fondo de utilidades tributables no va a quedar dormido, ¿cierto? No va a desaparecer y en el nuevo régimen también va a existir, pero en el semi-integral. En los otros regímenes no va a existir. ¿Por qué? Porque yo voy a declarar todo como renta anualmente, ¿ya? Pero si tengo un FUT acumulado, lo voy a tener guardado, ¿ya? El FUT histórico, como les digo, va a quedar en un sueño acumulado ya hasta que se pueda. Ahora, dentro de la reforma tributaria existen muchas salidas o artículos transitorios que van a permitir, ¿cierto?, limpiar muchas situaciones, como por ejemplo la inversión en el extranjero, tiene todo un sistema, ¿ya? Y dentro de este escenario está el FUT. Y tiene un artículo, ¿ya?, que te permite a ti transformar ese FUT, Fondo de Utilidades Tributables, ¿ya?, en un FUN, Fondo de Utilidades No Tributables.
¿Ya? ¿Cómo se hace esto? A través de un impuesto único, en carácter de único, de un 32% sobre las utilidades que están ahí guardadas en el FUT, ¿ya? Es una tasa alta, pero con el crédito integral de lo que ya pagó la empresa, que puede ser el 20, que puede ser el 18, el 16, dependiendo del año en que ganó y le tocaba tributar. Pero aparte de este impuesto único del 32%, existe dentro de ese mismo artículo que yo puedo ya hacer un cálculo de un promedio de impuestos pagados por los socios, promedio ponderado de impuestos pagados por los socios en los últimos 3 años. Entonces, si un socio, 2 socios, los 3 socios, ¿cierto?, tienen un promedio de impuestos pagados en los últimos 3 años de un 15%, se le va a considerar el 15% para ese retiro de FUT. Pero a la vez la empresa pagó, ¿ya? Entonces, podría haber pagado en promedio ponderado ese mismo 15% y va a hacer el retiro y no va a pagar nada, ¿ya? Y va a limpiar su FUT. Como podría pagar un 1, un 2, e inclusive podría hasta recuperar plata de ese FUT. Porque es un fondo que yo tengo ahí, que la empresa pagó y que le depositó al Servicio de Impuestos Internos plata, ¿ya? Entonces, eventualmente, de acuerdo al promedio ponderado que tengan los socios en sus 3 últimas declaraciones, podrían limpiar ese fondo de utilidades tributables, ¿cierto? Y eventualmente pagar algo marginal, ¿ya? Salir mano a mano o rescatar algunos dineros, ¿ya? Esos artículos transitorios hay que tenerlos muy presentes. Esto se va a poder hacer hasta diciembre del 2015 y nunca más, ¿ya? También hay otros artículos transitorios que también deben ser aprovechados porque fueron justamente puertitas, ventanitas de salida, ¿cierto?, para un problema que es grave, ¿ya?, que no es menor. Porque veníamos con una cultura, con un sistema, y nos están cambiando el modelo de un día para otro en la práctica, para muchas empresas. Y muchos empresarios no lo entienden y no saben y no están al tanto de aprovechar estas oportunidades que dio la ley. Entonces, en muchas empresas pequeñas, estos conceptos de reinversión, recomendable estudiar la transformación del FUT en FUN. Hay que estudiarlo, hay que ver. Y si no, dejarlo durmiendo, porque eventualmente podría no ser tan rentable, porque podrían tener socios muy potentes en cuanto a ingresos, ¿cierto? Y las tasas de impuestos que les van a corresponder, ¿cierto?, pueden ser muy altas, ¿ya? Y muy superiores a lo que pagó la empresa. Ahora, no es tan fácil, porque las empresas estaban pagando un impuesto directo de primera categoría del año pasado del 20%. Entonces, para que una persona esté en un 20% real, tiene que estar ganando, no sé, 80 millones, declarando 80 millones anuales de ingresos. Entonces, hay muchos que van a estar en la posibilidad de acceder a este beneficio, pero tienen solamente este año y se tiene que ir pagando, ¿cierto?, o declarando mes a mes en los formularios 29. Bueno, el régimen 14 Quater y 14 bis se van a eliminar, pero los que están en ese régimen, ya que son empresas que no han tributado por su utilidad porque tiene un límite de 54 millones ya anuales, o sea, yo ganaba 54 millones, este año son 58, ganaba 58 millones en el año y no pagaba impuestos de primera categoría, no pagaba el 21% o el 20%, sino que lo colocaba en un recuadro especial en el formulario 22, que es la declaración de renta anual, en la cual quedaba suspendido ese pago, pero sí declarado mi utilidad, ya, o renta líquida imponible. ¿Hasta cuándo? Hasta que el socio retirase, pagaba primera la empresa y pagaba global complementario el socio, ¿ya? Entonces, por un lado pagaba y por el otro lado rescataba, ¿ya? Siempre y cuando las tasas sean un poquito equivalentes. Inclusive pueden hasta rescatar a favor dinero. A todo esto, la planificación tributaria justamente consiste en distribuir la carga y en aprovechar todos estos resquicios, ya que no son resquicios, o sea,
son todas estas normas que están instituidas en la legislación para poder tributar de la forma más eficiente posible. Ahí yo discrepo mucho y peleo mucho con el tema del concepto de elusión, porque realmente son normas que están dentro de la ley y las construyeron y las pusieron para que uno las utilizara o para que alguien las utilizara, el contribuyente en este caso. Ahora, 14 bis, 14 quater siguen vigentes hasta el 2016, sin mayor inconveniente, y también ese FUT acumulado nos han pronunciado íntegramente si van a exigir retirarlo o no, ¿ya? Pero está durmiendo, ¿ya? Puede que exijan retirarlo, ¿ya? Porque justamente dentro de cuando uno se acoge al 14 bis o al 14 quater o al 14 ter, ¿cierto? El régimen dice que ante cambio yo tengo que dejar saneado el régimen anterior. Y ahí podría entrar en un conflicto de tener que declarar esas utilidades que no han pagado tributo. Bueno, una advertencia, el 14 ter, ¿cierto? Es un régimen simplificado, que no exige tener contabilidad, pero que tiene muchos beneficios, lleva un registro de libro de caja, ingresos y gastos, nada más, ¿ya? No tiene corrección monetaria, no tiene depreciación, no tiene inventario, no tiene nada. O sea, todo lo que compro lo meto como gasto, ¿cierto? Y los ingresos pertinentes. Y saco una diferencia y esa diferencia yo la tributo, ¿ya? Como renta atribuida para todo agregado complementario, ¿ya? ¿Es simplificado? Sí, es simplificado. Pero es simplificado en una segunda instancia, cuando yo ya me trasladé, porque antes de trasladar hay que ver muchos detalles, ya que son técnicos. ¿Cuál es la dificultad de esto? Que yo me obligo a tributar por todo, ¿ya? Y eventualmente puedo estar exponiéndome, ¿cierto?, a llevar a mi global complementario una cifra muy alta. Para las pymes, para las empresas chicas, es sumamente válido. Ya cuando tiene varios socios, cuando, no sé, pues yo tengo un jardín infantil que le llevo su contabilidad, hace 2 socias, trabajan en eso, nunca van a vender más allá de la capacidad que tiene el jardín infantil. O sea, si hoy día están vendiendo, no sé, 10 millones mensuales, ¿cierto? Van a llegar a vender 15. Y no les va a afectar, ¿cierto?, este modelo, ¿ya? Si fueran una empresa más grande, que tenga una posibilidad de crecimiento mayor, sí les puede llegar a afectar el casarse con este modelo, ¿ya? Entonces uno lo tiene que estudiar, ¿ya? Fomento al 14 ter. Bueno, esto es un tema que afecta mucho a las personas, ¿ya? Nosotros en la renta de inmobiliaria, ¿ya? Estábamos, entre comillas, mal acostumbrados a lo que es el DFL2, ¿ya? Que era un beneficio gigantesco que daban para la compra de bienes raíces, ¿cierto?, que estuviesen acogidos, que bajaban los impuestos, bajaban las estampillas, bajaba todo. Y los ingresos percibidos por la venta de un bien raíz de DFL2 no eran renta, ¿ya? No constituían renta. Entonces, yo podía ganar con la venta de un departamento y no era tributable, ¿ya? Y las rentas, hablemos de los arriendos de estos bienes, tampoco eran tributables. Y así, obviamente que se distorsionó, tal como estábamos conversando, y se subexplotó y habían personas que llegaban a tener 200 departamentos, ya de DFL2 y no tributaban por nada, porque eran DFL2, ¿ya? Entonces se abusó, ¿ya? Y se empezó a restringir. Y en el año 2010 se hizo una modificación al decreto con fuerza de ley número 2 y se limitó a 2 propiedades por persona, ¿ya? Cualquiera que compre DFL2 después del 2010 está sujeto a eso porque no era retroactiva la ley, ¿ya? Pero 2 propiedades por persona es lo que yo puedo tener, máximo. De ahí, ¿cierto? En esta reforma se incorporó un concepto de mayor valor en la enajenación o utilidad por la venta de bienes raíces, que dio un límite de 8.000 UFs
por persona, pero para todas las transacciones que hagan bienes raíces en toda su vida. ¿Ya? Eso equivale a 200 millones de pesos. Si nosotros pensamos en nuestra vida tradicional, nuestros papás, ¿cierto? A lo más tenían su casa en la playa, ¿cierto? Y a lo más se cambiaban un par de veces, de más le alcanzaba, ¿cierto? Con estos 200 millones de mayor valor ante una transacción. En el día de hoy no es tan así, ¿ya? Porque primero que nada uno se cambia muchas más veces. Los valores de las propiedades ustedes han visto cómo han subido, ¿ya? Y también hay un concepto de cuál es el costo. ¿Cuánto me costó esa propiedad? Si yo puedo comprar, yo tengo clientes que hemos hecho retasaciones, ¿cierto? Y compraron hace 1 año o 2 años atrás en 50 millones y hoy día el departamento en Ñuñoa le vale 90, el mismo departamento, y han pasado 1 año, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, el costo de los bienes, ¿cierto? Especialmente bienes raíces, tiene una plusvalía importante que esa enajenación o ese mayor valor puede fácilmente consumirse esos 200 millones de pesos, ¿cierto? 8.000 UF que van a estar exentas de impuestos. También ocurre en la herencia, ¿ya? Ustedes pueden tener una propiedad heredada hace N tiempo atrás y puede tener un valor ridículo en relación, ¿cierto?, al valor comercial que tiene hoy día. Con algunos clientes me pasa, por ejemplo, en Providencia, ¿cierto?, una casa heredada, ¿cierto?, no sé, 50 millones de pesos y hoy día vale 350, 500 millones sin ningún inconveniente porque están construyendo edificios, ¿ya? Entonces se van a consumir fácilmente esos 200 millones y más si pensamos a lo largo de toda su vida con todas las compras, ventas que hagan de bienes raíces. ¿Mm? No. La utilidad, lo voy a explicar, ¿ya? La utilidad, ¿ya?, que tú generes tiene un tope de 8.000 UF, ¿ya? Le explico bien al tiro. Supongamos, ¿ya?, que un bien raíz yo lo compré en 50 millones, ¿ya?, y lo vendo en 100, voy a tener una utilidad de 50 millones, ¿ya? Ese se va a sumar a otro bien raíz que yo vendí, ¿cierto? Y que también gané 20 millones. Ya tengo 70 millones de los 200. Aunque sean 30 años más. Entonces, la determinación del costo de ese bien raíz es clave y determinante, ¿ya? Es clave y determinante. Les explico, ¿ya?, ese fenómeno. ¿Cómo voy a costear ese bien raíz? Primero que nada, valor de compra reajustado en base al IPC. O sea, lo compré en 50 millones, lo reajusto, ¿ya?, al momento de la venta y digo, hoy día me cuesta 60 millones. Y lo vendo en 100, gano 40, ¿ya? No voy a tributar por esos 40 porque yo todavía no he enterado los 200 millones que tengo a mi haber para no tributar. Segunda alternativa, avalúo fiscal de ese bien al enero del 2017, como una fecha tope, ¿ya? Enero del 2017 va a partir la base, justamente para propiedades que han sido transadas o heredadas hace mucho tiempo. Esa es la alternativa 2, para determinar cuál es el costo. Y ese avalúo del 2017 reajustado en base al IPC hasta el momento en que yo lo venda, ¿ya? Y la alternativa 3, que es una sumamente válida, ¿ya?, y es un artículo transitorio que también va a durar hasta el 2015, ¿ya?, que es tasar la propiedad a la fecha de publicación de la ley, o sea, ahora en septiembre del 2014, tasamos ese bien, que me costó 50, lo taso y hoy día cuesta 90, ¿ya?, y la base va a ser esa tasación. Entonces después lo voy a vender en 100 o en 120 y realmente voy a tener 30 de utilidad o de mayor valor y no 80, ¿ya? Entonces, ese artículo transitorio, que va a correr por 1 año, ¿ya?, debiera aprovecharlo toda la gente porque siempre va a costar más. Y más ahora con la burbuja inmobiliaria, ¿cierto? Todas las propiedades están más caras de lo que la compramos, ¿ya? Entonces, y ese evento nadie lo ha percibido y hoy día debiera todo estar tasando. ¿Mm?
Eso se acaba de trabajar desde septiembre del 2015 hasta septiembre del 2016. No. Septiembre, a la fecha de publicación de la ley, lo dice literalmente, ¿ya? Entonces yo tengo que tener una tasación a septiembre del 2014, ¿cierto? O alrededor de eso, ¿ya? Y ya pasó ¿ya? Pero se puede tasar sin mayor inconveniente. ¿Por qué? Porque esto, después del segundo semestre de este año, Impuesto Interno recién va a dar las circulares pertinentes para decir cómo le vamos a informar a Impuesto Interno de esa tasación. Y ahí vamos a tener hasta diciembre del 2015 para informar, ¿ya? Y va a quedar registrado en Impuestos Internos, ¿cierto? Esa nuevo valor del bien, ¿ya? Acuérdense que todos estamos registrados en Impuestos Internos con los bienes raíces, o sea, eso sale del conservador de bienes raíces. ¿Pero eso quiere decir que nos van a subir las contribuciones? No necesariamente. No necesariamente, porque las contribuciones están asociadas al avalúo, y esto que estamos hablando es una tasación comercial. ¿Ya? No, o sea, muchos dicen, tienen ese riesgo. Ahora, y no solamente estamos hablando de departamentos, o sea, estamos hablando de propiedades, o sea, un sitio eriazo, ¿cierto? Que yo pensaba construir algo, una propiedad industrial, o sea, propiedades o bienes raíces, ¿cierto? Urbanos o agrícolas. ¿Qué pasa con eventualmente? Porque claro, uno puede decir, ahora voy a dar plata, pero en 10 años más, cuando eventualmente pueda rentar la burbuja, podemos perder. Claro. ¿Qué pasa con eso? ¿Se rebaja de las 8.000? No, de las 8.000 UF tú no vas a rebajar nunca. O sea, siempre va a ir aumentando, ¿cierto? Y si pierde. Ahora, lo que pasa es que en lo que es renta inmobiliaria hay que tener un cuidado único. ¿Por qué razón? ¿Ya? Principalmente porque, por ejemplo, este beneficio que es para las personas, también lo puede ejecutar una empresa inmobiliaria siempre y cuando tenga socios, personas naturales, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista hay que tener cuidado. La sociedad anónima o otro tipo de sociedades tributa tal cual lo que estábamos conversando como una empresa cualquiera, ingresos, gastos y le genera otros conceptos. Pero justamente lo que preguntas tú no va a ir bajando porque perdiste plata, ¿ya? Va a ser un fondo consumible. ¿Es seguro eso de que no se va a usar la nueva tasación para efecto de las contribuciones? Porque se ve bastante tentador para el servicio. Obviamente, uno tiene, sí, pero no es que hoy día el servicio no sepa, ¿cierto?, cuánto valen las propiedades. Sí, pero ¿ya? Si uno voluntariamente va y dice, yo creo que mi casa me cuesta 50 y me cuesta 200, muy habitual en Las Condes, por ejemplo. Sí. Una casa le costó 50 millones, pero claro, insisto, eso si quieren hacerlo, lo van a hacer, pero lo van a hacer por otra vía, no por esta vía, ¿ya? O sea, si quieren revalorizar, y de hecho lo han hecho en muchas partes, ¿cierto? Revaluar, ¿cierto?, las tasaciones fiscales, lo van a hacer, pero lo hacen por otra vía y por otras razones. Ahora, menos uno se corre un riesgo de perder los beneficios del DFL2 si fuéramos pagados antes del 2010. Es que los beneficios del DFL2 no están asociados, ¿cierto?, al valor de la propiedad. Sí, no te preocupes. No están asociados al valor de la propiedad, el DFL2. Usted tiene un DFL2 de 100 millones y tiene un DFL2 de 15. La otra pregunta es la forma de reevaluar tiene una tasación que la haga una persona calificada. La tiene que hacer una persona calificada, un profesional, arquitecto, ingeniero civil, y idealmente lo más formal. No han salido las circulares que digan qué exigencias van a tener, pero si es un tasador de un banco, van a cumplir esas normativas. Y insisto en que es una de las recomendaciones. Ahora, disculpen, pasemos, ¿cierto?, a lo que es el arrendamiento de esos mismos bienes raíces, ¿ya? Siempre, sí. Ya. Una vez que hayamos pasado la 8.000 UF de la utilidad de la venta de algún inmueble, ¿cuál es el impuesto que debemos pagar? Y es solamente por la diferencia, por sobre los 8.000. Me imagino que no hay ninguna acumulada, decir usted pasó este límite y además lo vamos a fijar. No. Es sobre, o sea, una vez pasando los 8.000,
sobre las diferencias que vengan o sobre las propiedades nuevas que vaya a vender. El impuesto a los bienes raíces nunca va a estar afecto ya a un impuesto de primera categoría. Solamente va a estar afecto al impuesto global complementario, ¿ya? O sea, yo lo tengo que incorporar a mi global complementario como persona, esa mayor utilidad, ¿ya? Segundo, hay una opción, ¿ya?, alternativa de un impuesto en calidad de único del 10%. O sea, si yo estoy bajo el 10% en mi tabla de global complementario, yo opto, ¿cierto?, por mi global complementario. Voy a pagar el 8, el 7, el 4, ya dependiendo cuánto gane yo. Si estoy sobre el 10% en mi global complementario, opto por el impuesto único, o sea, el impuesto del 10% en calidad de único, ¿ya? Eso es para la venta de propiedades. Ahora, el arriendo de bienes raíces, ¿ya? Ahí lo explicaba, el 10%, ¿ya? Y eso va a depender de cada uno de la tabla. Ahí están los 8.000, ¿ya? Aquí están las alternativas a el valor de compra reajustado por el IPC hasta la fecha de la venta, el valor de tasación a enero del 2017 debidamente reajustado y el valor de tasación a la fecha de publicación de la ley, que fue en septiembre del 2014, ¿ya? En estos están exceptuados ya las propiedades que se han comprado antes del 2004, ¿ya? Se consideró un periodo de 10 años desde la promulgación de la ley para darle inmunidad, entre comillas, a todas las propiedades que se hayan transado antes del 2004, ¿ya? Entonces, es del 2004 hacia adelante. Si la propiedad usted la compró antes del 2004, no va a pagar impuestos. Como estamos hablando de personas naturales, ¿ya? O sociedades de personas naturales. Recomendación: efectuar una tasación a la fecha de publicación de la ley si está calzando con estas posibilidades, ¿ya? Tributación de los ingresos por concepto de arriendo. Aquí hay un tema sumamente delicado porque no estamos acostumbrados tampoco, por culpa del DFL2, no estamos acostumbrados a declarar los ingresos por concepto de arriendo de bienes raíces. Entonces yo arrendé un departamentito, la primera casa, no lo declaro. ¿Por qué? Porque está en DFL2. Entonces no es ingreso, ese ingreso no renta, de acuerdo al artículo 17, ¿ya?, de la ley de impuesto a la renta. Entonces, ya, estas reformas permiten hasta dos propiedades, ¿cierto?, acogidas al DFL2. Y dentro de esos conceptos está la que estamos habitando nosotros, ¿ya? Así que, desde ese punto de vista, la tercera propiedad, tenemos que declarar en el ingreso, en mi global complementario, esos ingresos, como primera opción. Van directo a global complementario, esos ingresos, lo cual no hace nadie, ¿ya? Pero hoy día, a José Luis le llegó un correo, ¿cierto? Los que tienen propiedad, le están llegando correos de que usted tiene una propiedad, ¿cierto?, y no ha declarado el arriendo pertinente, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, ya, hay que tener mucho cuidado. Dentro de la tributación de arriendos hay opciones de bienes raíces, ya, agrícolas, urbanos, no urbanos, ya, que es si el arriendo que yo percibo en todas mis propiedades durante un año, esos ingresos son inferiores al 11% del avalúo, que es muy raro porque los avalúos son bajos, ¿cierto? Si son inferiores al 11%, yo puedo acogerme a una presunción de ingreso. No es renta presunta, que es otro modelo, es una presunción de ingreso. Te presumen que tú ganaste el 7% de lo que está avaluado ese bien. Y yo tengo que tomar, ¿cuál es el avalúo a enero? Tanto, ¿ya? El 7% de eso, tanto. Lo meto en mi global complementario como un ingreso. Eso debiéramos hacer todos, salvo por dos propiedades que estén en DFL2, ¿ya? Eso no se hace hoy día, ¿ya? Si ese ingreso supera el 11%, yo debiera declararlo como un ingreso efectivo real, ¿ya? 200.000 pesos mensuales serían los 2,4 millones como ingreso anual, ¿ya? Yo tengo que declararlo. Como les digo, no se hace.
Ahora, de repente tengo un sitio que no lo he arrendado nunca y lo tengo botado, ¿ya? Ese sitio también paga el 7%, ¿ya? O tengo un departamento que se me fue el arrendatario, o estoy en un conflicto con el arrendatario, nunca me pagó, ¿cierto? O tiene una laguna de 6 meses que no lo pude arrendar, paga el 7% por esos 6 meses. Así de simple, ¿ya? Desde siempre. Desde siempre. ¿Ah? No, es que, insisto, este modelo, esto no es ninguna reforma. Esto es así desde hace mucho tiempo. El tema es que el impuesto internos, ¿cierto?, no tiene la capacidad de fiscalización, ¿ya? No tenía la capacidad de fiscalización la cual tiene hoy día, por todos los sistemas informáticos cruzados, porque duplicaron su capacidad, porque se están apoyando mucho en las municipalidades. Ustedes han visto las patentes, de repente nos llegan avisos de patentes, cosas que antes uno no hacía nunca, ¿ya? Ni se preocupaba, hoy día están siendo supervisada. Igual no va a tener la capacidad para supervisar, ¿cierto? O fiscalizar, ¿cierto? A todo el universo. Pero los que se fiscalicen es retroactivo. ¿Ah? Es que hay una ley que no es tributaria, ¿cierto? Pero que te dice, el Código Civil te dice que te pueden cobrar hasta 3 años máximo, ¿ya? Pero uno lo tiene que alegar, que es un tema, no es un derecho implícito, ¿ya? Disculpa, pero la carta que llega informa que desde ahora en adelante o... No, desde siempre. No sé si le ha llegado, por ejemplo, de las municipalidades el pago de patente por algún ejercicio profesional en su dirección, ¿ya? Uno va, se acerca a la municipalidad, ¿cierto? Y te cobran retroactivamente desde el inicio de actividades. Así de simple, ¿ya? Porque no pagaste la patente ya pertinente. Y hubo todo un litigio también con las sociedades de inversión, ¿ya? Que estaban en las casas, ¿cierto? Y que en el fondo justamente eran de grandes capitales, porque ahí manejaban la plata, ¿cierto? Y nunca habían pagado patentes. Y las patentes se pagan sobre el capital propio tributario que se llama, ¿cierto?, de cada una de las empresas. Entonces eran cifras importantes y hubo todo un litigio porque nadie había pagado, ¿ya? Y todo se gatilló porque Impuesto Interno envió a las municipalidades, ¿cierto?, una nómina de todos los capitales propios de todas las empresas que estaban en su comuna. Y empezaron a cruzar bases de datos, ¿cierto? Y dijeron, oye, tenemos 100 empresas en nuestra comuna, ¿cierto? Y Impuesto Interno dice que tenemos 1.500. Así fue, ¿ya? Entonces, y como tenían el capital propio declarado, ¿ya? Empezaron a sacar las cuentas y dijeron, mucha plata, ya que no hemos cobrado. Y se tiraron a cobrarlo. Y ahí llegaron a la Corte Suprema. Las propiedades heredadas. Sí. ¿Qué pasa? ¿Entran dentro de esto? Las propiedades heredadas, ¿cierto?, son bienes raíces tal cual. Sean de una sucesión en que usted tiene una parte, ¿cierto? Y posteriormente, de acuerdo a la división, va a estar inscrita a nombre de usted. Yo puedo ser propietario en un 30%, en un 10%, en un 5% de una propiedad. Y se va a dividir porcentualmente esos impuestos. O sea, si yo soy dueño de un 5% en una comunión con mis hermanos de una propiedad y esa propiedad se arrienda, yo tengo que pescar el 7% de mi 5% y colocarlo en mi declaración de impuestos. Usted dice eso desde siempre, pero las propiedades anteriores al 2010 igual tienen que hacerlo. Lo que pasa es que porque esa eran exentas a todo evento. sí, pero es que una cosa es el DFL2, ¿cierto? Eso me refiero. Por eso le digo, una cosa es el DFL2 y otra cosa son las propiedades. Todo esto que estamos conversando son todas las propiedades inferior al 2004, ¿ya? Yo entiendo que usted me dice que eso es a todo evento colocar el 7%. A todo Si evento. uno tiene propiedades que son compradas antes del 2010, no importa la parte del 2004, y son de FL2 y reciben arriendo y han recibido siempre arriendo y no se han informado nada. No, esas no están afectas. O sea, esto Esas permanece el DFL2. Sí, no. Las DFL2 tienen otras características que la identifican. Tienen que ser menores a 140 metros cuadrados, tienen una serie de condicionantes, ¿cierto?, que las califica. Ahora, las que
no cumplen DFL2, evidentemente que aunque estén el 2004 es la fecha, ¿ya? Insisto, todas las propiedades, entonces aquí hay mucha gente que puede tener un terreno y obviamente que no es DFL2 y que va a ser afectado. ¿Qué pasa en el caso? ¿Mm? ¿Qué pasa en el caso de las propiedades agrícolas? Sí. Ahí. A ver. Bueno, en todo caso, las propiedades... agrícolas, justamente en el caso de una sucesión de 2 o 3 hermanos, pero donde uno de ellos vive en la propiedad. Porque ahí habla en este caso no sería un arriendo, ¿cierto? Y tampoco estaría desocupado, estaría siendo ocupado, ¿cierto? Habitado por uno de los socios, de los dueños. Sí, no, cuando son habitadas, ya por los dueños, no nos afectan, ¿cierto? Por esta presunción de ingresos, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo, yo soy dueño de un local comercial, ¿ya? Pero ejerzo mi actividad económica en ese local comercial, ¿ya? Mi actividad de la empresa, ¿cierto? Yo no estoy sujeto a presunción de renta, ¿ya? Pero no existe algún límite en el tamaño de la propiedad, por ejemplo, en un campo de 100 hectáreas. No, No está limitado. no está limitado, ¿ya? Ahora, de todas maneras, un campo de 100 hectáreas explotado, entonces tiene que tener un giro. Y ahí entramos a ver el tema de rentas presuntas. Agrícola. Ya. Ya. En cuanto a renta no está afectado, ¿ya? Pero en cuanto a venta sí. Ya. Para ir cerrando. Ya, para tocar un último punto que es más de las personas, ¿ya? Los ahorros previsionales que se ven afectados a ustedes. Tal como conversamos, ustedes están afectos a un global complementario de acuerdo a lo de ingresos, ¿ya? Y existe una serie de incentivos al ahorro o inversión que van a permitir bajar la base imponible. Principalmente, casi todos los instrumentos bajan esa base imponible. También hay otros incentivos, por ejemplo, el pago de intereses por crédito hipotecario, ¿ya? También es un incentivo. El tema de un subsidio que existe a los hijos que están en educación, también son incentivos. Dentro de lo inicial que les mencioné, quiénes tributaban, o sea, qué tipo de contribuyentes existían, teníamos primera categoría y segunda categoría. El segunda categoría dependiente no está obligado a declarar anualmente su formulario 22, porque existe un agente retenedor, que es la empresa, que le calcula mes a mes un impuesto único al trabajador, ¿ya? Pero muchos de estos incentivos tributarios te obligan a hacer la declaración anual. ¿Por qué? Porque para poder aprovechar, por ejemplo, la rebaja por intereses pagados hipotecarios, ¿cierto? Tú tienes que incorporarte a la declaración anual con el objeto de aprovechar ese beneficio, te bajan la base y te devuelven parte de esos impuestos que el agente retenedor te había sacado mes a mes, ¿ya? Y dentro de ese mismo contexto, tú puedes tener ahorros previsionales, ¿ya? Que te van a generar un beneficio de bajar la carga, o sea, la base tributaria y generar una devolución, tanto para personas dependientes, ¿cierto? Empleados, como para independientes, empresarios, también podemos utilizarlo, ¿ya? Entonces, estos instrumentos que existen hoy día, ya los podemos explotar para bajar carga tributaria, ¿cierto? O para operar en el mediano plazo con ellos, ¿ya? Tal como les señalo aquí, existen muchos instrumentos y su lógica principal está en la postergación de los impuestos. O sea, dejo de pagar impuestos hoy día, ¿ya? Para pagarlo en el futuro. Todas las imposiciones, por ejemplo, que ustedes declaran en la AFP, en la ISAPRE, ¿cierto? No están afectadas a impuestos. Se rebajan de la base y después les calculan el impuesto. Pero esos fondos que van a la AFP, el 10%, se van acumulando, van rentando, y llegado el momento de la jubilación, ustedes se pensionan y esa pensión va a estar afectada a impuestos, ¿ya? Al global complementario.
¿Por qué? Porque esos fondos no tributaron durante toda su vida. Entonces, en algún momento tienen que tributar. ¿Ya? ¿Ah? No es tan simple, porque estamos pensando en gente que tiene rentas, ¿cierto? Altas, y que está preocupado, ¿ya?, de hacer un sueldo relativamente decente al momento de pensionarse, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen? ING decía cuál es su número, ¿ya? Y salían como 300 millones, yo no sé cómo van a juntar 300 millones, pero igual, ¿ya? Y mucha gente se esfuerza hoy día, yo tengo clientes médicos, abogados, ¿cierto? Se esfuerza hoy día y ahorran 500, 600, 700 mil pesos mensuales para tener un número, ¿cierto?, determinado al momento de los 65 años, 70 años, ¿ya? Y con eso lograr esa pensión. Pero cuidado, o sea, aquí llega un momento en que el CAPB, ese esfuerzo, ya se va a transformar en un problema al tener una renta de 2 millones de pesos. Mis clientes de repente ganan hoy día 3, 4, 5 millones mensuales, ¿cierto? O más, y quieren tener, no, con 2 millones yo estoy bien. Pero esos 2 millones van a pagar impuestos bajo este modelo. Entonces, el APB tiene un límite que yo lo tengo que prever, ¿ya? Si no, voy a estar cayendo en un impuesto más alto, ¿ya? Ahora bien, hay otros instrumentos, porque el seguro con ahorro, ¿ya?, que también lo puedo utilizar, tiene el mismo sistema de ahorro de la AFP, de rentabilidad, inclusive mejor, porque la AFP dan el 5,5 proyectado de acuerdo a la superintendencia, y estos dan un poco más, y hay años que al tiro que llegan mucho más, ¿ya? ¿Cuál es la lógica? De que ese seguro con ahorro, ¿ya?, está en el artículo 17, ¿cierto?, de ingreso no renta. ¿Por qué? Y tiene una lógica básica. Esa cuota mensual que yo pago, ya tributó, no me rebaja ninguna base. Entonces llega el momento en que la quiero rescatar y no tengo que pagar doble impuesto, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esta herramienta? ¿Ya? Que no pago impuesto después y lo puedo sumar sin ningún inconveniente a mi pensión obligatoria de la AFP, ¿ya? Eso es una variable. Segunda variable, el cálculo del rescate es libre disposición. Yo puedo pescar los 200 millones, 150 millones, echármelo al bolsillo y sin pagar impuestos, ¿ya? E invertirlo en otra cosa. Tercero, son heredables, ¿ya? Nadie me calcula a mí la edad que tengo, si tengo señora o no tengo señora, si la señora es más joven o más vieja, ¿cierto? Para decirme cuánta plata me van a pasar hoy día. Que en el sistema obligatorio y en el APB que yo sumo, ¿cierto?, está sujeto a todas esas restricciones. Las expectativas de vida van a cambiar en 20 años más, ¿ya? Entonces, hoy día están cambiando y de hecho nos van a hacer jubilar a los 70 años, no a los 65 y a las mujeres a los 65, ¿ya? Entonces, ¿quién dice que en 30 años más no va a cambiar ese modelo? Entonces, yo con la misma plata que decía que era mi número, que yo iba a juntar y me iban a dar 2 millones, ya no van a ser 2 millones. ¿Por qué? Las expectativas de vida van a ser 95 años, ¿ya? Entonces, yo estoy comprando un seguro que no manejo, ¿ya? Y otro tema, no es heredable, ¿ya? O sea, yo me muero en el camino, tengo un sistema de pensión, pero todo un cálculo que en el fondo es castigador. En cambio, si yo en el camino tengo un seguro, ¿cierto?, toman todo mi ahorro, más el seguro que contraté y se lo pasan a mi hijo, y no es tributable, ¿ya? Entonces tengan cuidado con el tema de los APB, ¿ya? Es mejor instrumentos paralelos, ¿ya? Aunque no rebajen base, ¿ya? Pero son más liberadores. Ahora puedo tener un APB chico y me va a rebajar la base. Cada uno tiene la realidad, porque hay gente que realmente el impuesto mensual que paga es altísimo, ¿ya? Porque tienen rentas altas, pues ganan 5 millones, 7 millones, ¿cierto? Y el impuesto que pagan todos los meses es cuantioso, ¿ya? Entonces, como les decía, nacen beneficios, ¿cierto?, que bajan la tasa, la base, ¿ya? Entonces, tengan cuidado con el tema del APB. Al tiro voy a ver las preguntas, ¿ya? Aquí lo dice el artículo número 17 de la ley de impuesto a la renta, que es la 825, creo, ¿ya? El número 3 dice que todas las sumas percibidas por seguros de vida, con desgravamen, seguros totales, ¿cierto?, no están afectas al impuesto a la renta, salvo las que estén
en las pensiones de acuerdo al decreto ley 3.500. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque estas han rebajado la base imponible de mi tributo actual. ¿Ya? La rentabilidad de los fondos no afecta al valor complementario. Otra cosa muy importante. Si yo tengo plata, no sé, hay gente que tiene 200 millones de pesos, los mete al banco, ¿ya? Llega el interés, ¿cierto? Y te va a global complementario, ¿ya? Los ahorros a través de un instrumento como un seguro con ahorro, ¿cierto? No tributan por las utilidades que va generando, ¿cierto? Esa inversión, sino que se van sumando al fondo, ¿ya? Insisto, el banco me da un 4% menos el impuesto que pago, o sea, saco un 3% anual con suerte. Y a todos, yo creo que los que tengan, aunque sea poca plata, que tienen el banco, se dan cuenta que realmente con el impuesto la rentabilidad es paupérrima, ¿ya? Bueno, el último elemento, va a haber, para los que son independientes, para los que damos honorario, ¿cierto? Prestamos servicio a empresas, no estábamos obligados a imponernos a contar del 1 de enero del 2015, ¿cierto? Hay una imposición obligatoria y del 10% que nos retienen haciendo el cálculo de los impuestos pertinentes, no nos van a devolver toda la plata, sino que la van a hacer sujeta a imposición, no todo, pero un sistema de cálculo, ¿ya? Y nos van a obligarlo a hacer, ya hasta una renta tope. O sea, si yo igual tengo un sueldo que no es renta tope de 800.000 pesos, me van a rebajar de este monto y me van a enterar hasta la renta tope como límite, ¿ya? Entonces, esta es una variable que me lleva, ¿cierto?, a pensar bien, especialmente los profesionales que tenemos sociedades de profesionales, pensar bien en lo que es el sueldo empresarial, porque me va a convenir mucho más, ¿cierto?, pagarme un sueldo e imponer y depositar esas platas en mi AFP, ¿cierto?, a que me obliguen a sacarla, ¿ya? No rebaje gastos de mi empresa, ¿ya? E igual tenga que pagar el impuesto del 25 al 27% a fin de año por utilidades. Entonces, más mejor meterlo a gasto, ¿cierto? Y depositar ese 10% en la AFP, ya que si no lo hago, igual me van a obligar. ¿Mm? No, ¿de qué estamos hablando? La renta empresarial, ¿cierto? No es un gasto rechazado, es un beneficio que tiene un socio, puede tener una renta, ¿cierto? 73,2 UF. Sí, si es sobre ese monto no se puede, ¿ya? O sea, tienes hasta ese límite, ¿ya? Todo, es que no puedes pasar el límite. Todo lo otro lo generas como retiro. Pero ya cubriste la obligación de imposición que te depusieron, porque es renta tope, ¿ya? Entonces ya no te van a retirar de lo otro. ¿Me entiendes? Entonces lo otro tienes que sacarlo como retiro, ¿ya? No. ¿Y esa renta empresarial es independiente del porcentaje que uno participe en la sociedad? Es independiente el porcentaje que tú participes en la sociedad. Totalmente independiente. ¿Anónima y limitada? ¿Mm? ¿Anónima y limitada? No, las anónimas tienen otro modelo, ¿ya? En el cual tú puedes ponerte la renta que quieras y eres un empleado más, ¿ya? E inclusive puedes prestar servicios, o sea, boletear, honorario, antes de sociedad anónima o SPA, ¿cierto? Tú como socio puedes tener negocios con tu empresa. Como accionista, ¿ya? Pero tú como socio en una sociedad de responsabilidad limitada no puedes tener negocios con tu empresa, no puedes emitirle boletas, solamente se te permite este modelo de la renta empresarial con renta tope, y tampoco tu señora, tus hijos, y ya está más que demostrado que no hay que darle boleta a la señora. Te puede significar 45 días guardado por ahora. Ya, entonces, bueno, eso es, y abierto a todas las preguntas. Si la señora es socia, en su calidad de socia puede sacar renta empresarial tal como tú. ¿Ya? Ahí no hay ningún inconveniente. Acá tenía una consulta. ¿Ya? Con el tema de las propiedades, en el caso de que uno tuviera, no sé, una inversión, cálculo, se ha hecho por el estudio de, por ejemplo, si conviene
crearon una inmobiliaria. Evidentemente, después de explotar todos estos beneficios que estamos conversando, de que tú tienes hasta un número determinado de casas, ¿cierto? Que están en DFL2, que tiene un monto de 200 millones de pesos, ¿cierto? Como para comprar y vender sin tributar, ¿cierto? Evidentemente conviene tener una empresa inmobiliaria con los otros bienes raíces que te sobran de ese escenario. ¿Por qué? Porque en una sociedad de inversión inmobiliaria tú vas a generar ingresos, ¿cierto? Pero también le puedes incorporar gastos, ¿ya? Contribuciones, gastos de secretaria, gastos de corretaje de propiedades, una serie, remodelaciones, una serie de variables que te pueden hacer achicar esa utilidad, ¿ya? Y también podemos acogerla al semi-integral y no retirar todo, ¿ya? También si llevamos contabilidad completa, esas propiedades tienen depreciación. Entonces, parte del valor de esa propiedad va a ir a gasto, ¿ya? Cosa que no ocurre cuando yo soy persona natural porque yo no tengo contabilidad. Entonces, hay muchos elementos contables más que tributarios que a mí me permiten bajar la renta líquida imponible, ¿ya? O tributable. Ojo con la eliminación del 57 bis, porque, por ejemplo, yo llegaba a mi tope. Sí. Y ahora, sin mover mi ingreso, voy a pagar un par de millones, no sé, 3 o 4 millones más de lo que... Claro, el régimen 57 bis llega hasta este año, ¿ya? El 57 bis tenía principalmente la ventaja que te daba un porcentaje, ¿cierto? El 15%, te daba un porcentaje, ¿ya? Respecto del ahorro, en calidad de bajarte el impuesto en forma directa, o sea, te rebajaba el impuesto de inmediato. Era muy, muy beneficioso. Y tenía otro beneficio que, pasados los 4 años, uno podía empezar a hacer retiro con un límite, ¿cierto? De no me acuerdo cuánto era el límite, pero era como 4 millones aproximadamente. 10 UTM, ya, no, UTA, unidades tributarias anuales. Eran 10 unidades tributarias anuales que equivalen aproximadamente a 4 millones de pesos que yo podía retirar sin ser impactado tributariamente. Entonces, ese era el beneficio, ya que ahora se eliminó y que obviamente que a ti te va a afectar, pero considerablemente en forma directa, porque no era una baja de la base imponible como es todos estos beneficios, sino que era una rebaja del impuesto directamente. O sea, tú tenías que pagar X, ¿cómo se llama? 2 millones de impuestos y ese 15% de todo lo que ahorraste, ¿cierto? Equivalía a 1 millón y tú pagabas 1 millón. Entonces, tenía un beneficio demasiado potente, ¿ya? Pregunta. Volviendo al tema de los arriendos. Si tengo 4 propiedades, que vivían 2 que no se pagaban. Siempre y cuando estén afectadas de FL2, sí. Que no todas están afectadas. Sí, ok. ¿Y cómo se define cuáles son las que pagan? Tengo 4. En orden de antigüedad. Ah, ok. En orden de antigüedad, ¿ya? Así que... Hola. Continuando con el tema de la propiedad. Ya, le interesó. Sí. ¿Cómo impuesto interno en el fondo va a saber si tú tienes una propiedad arrendada cuando el contrato eventualmente tú lo haces entre personas naturales? No necesariamente en una notaría, o puede ser informalmente, o puede ser un familiar, o puede ser... Claro. No sé, Impuesto interno no necesita saber que tú la tienes arrendada. Porque primero que nada sabe que tú, ¿cierto?, tienes una propiedad, ¿ya? Si tú no la incorporaste como una presunción de renta del 7%, ¿ya? De partida te va a fiscalizar. Y en el acto de fiscalizar, te va a decir, usted el departamento en Las Condes, ¿lo tiene arrendado o no lo tiene? No, no lo tengo votado. No, te van a fiscalizar. ¿Ya? Si ellos tienen presunción, tienen derecho a presunción. Hay una serie de atribuciones que tiene impuestos internos, ¿cierto? Que no le va a meter el dedo en la boca. O sea, te van a fiscalizar. Entonces, disculpa. Entonces, ahí uno tiene que transparentar el tema. No tiene otra alternativa, ¿ya? Y dentro de la viabilidad que no esté ocupado, ¿cierto? O que la renta sea inferior al 11%, tú te acoges al 7%, pero te van a cobrar ese 7%. Correcto, gracias.
Oye, y con respecto a las ventas, todos los 200 millones en tu vida, ¿es retroactivo también hacia atrás o no? Eso no me quedó bien claro. No, no es retroactivo. Si yo tengo una propiedad o 2 o 3 o lo que sea, antes del 2010 eso está exento, no entra. Antes del 2004. ¿2004? No me quedó bien claro. Antes del 2004. Esa propiedad no entra, si yo la vendo, no entra como renta. No entra en esos 200 millones. Claro, claro. Que compra y venta después del 2004. Muy amable, gracias. No se preocupe. Por si acaso, tengan cuidado. Con la reforma tributaria se permitió contratar más de 500 personas en impuestos internos y 300 en aduana. De eso, gran parte van a fiscalizadores y los están preparando hoy en día. Por si acaso. Por algo les pidieron los nombres afuera. Sí. Dos preguntas. El tema de las propiedades es por persona natural. O sea, dos propiedades lo más que puedes tener tú, sobre la tercera empieza a... Claro, por persona natural. Claro. Y la otra pregunta. De FL2. Sí, de FL2, sobre el tema de la compra de acciones. Alguien me comentó que, por ejemplo, yo por acciones del año hoy día, 1 millón de pesos, están a 5.000 pesos las acciones, en 4 años más está a 20.000 pesos la acción. Yo si no las vendo, ¿se cobra sobre el devengado la utilidad que yo genero? No, las acciones en este, algo lo mencioné, ¿ya? Las acciones rentan dividendos, ¿ya? Esos dividendos, ¿cierto?, no se tributaban por una serie de especialmente las acciones que se transaban en la bolsa, ¿ya? Entonces tú tributabas solamente sobre la venta, pero eso se limitó, ¿ya? Desde la reforma tributaria, ¿cierto? Sobre los dividendos que genere esa acción, la venda o no, tú vas a tener que tributar, ¿ya? Yo gane por la pasada, eso no entra en global. Es que eso siempre entra en el global. Siempre entra en el global. Porque, sí, pero por eso, en la compra-venta, siempre entra en el global. Y de hecho hay una tabla de información que te pregunta a cómo lo compraste, ¿cierto? A cómo lo vendiste el paquete. De la ganancia que yo generé, claro, justamente por esta presencia, tú tienes que declararla ciertamente, pero lo que yo genero por la pasada, eso no está. Es que es el artículo, tengo entendido, 58, ¿ya? Si no me equivoco, ya, que te da ciertos beneficios específicos para ese tipo de acciones de alta presencia, sí. Claro, esa no se mantiene hasta el momento, sí. Quiero salir un poco del tema de las bienes raíces. Una de las primeras cosas que se habló es el tema del fútbol. Sí. Que se elimina el fútbol. Se elimina el fútbol. Y a cambio de eso se propuso el tema de la depreciación inmediata. Ya. Pero no es a cambio de eso, ¿ya? Pero era son cosas distintas, pero en el fondo sí, ¿ya? ¿Tú tienes alguna idea de cuán efectivo puede ser la depreciación inmediata? Frente a lo que era el fútbol. Ya, no, primero que nada separamos las cosas, no guarda ninguna relación. Ya el FUT, como le señalaba, ¿cierto? Se elimina y entre comillas se elimina, y nacen otro tipo de instrumentos que van a cumplir la misma función, pero que se va a castigar la capacidad de recuperación de los socios respecto de ese valor pagado, ¿ya? La depreciación inmediata es un concepto sumamente un blues, porque ya teníamos la depreciación acelerada, ¿ya? Y la depreciación en el fondo es llevar el valor de un bien adquirido, ¿cierto?, a gasto en un periodo determinado, ¿ya? Entonces yo compré en 1.000 y lo llevo a gasto, de acuerdo al bien que se trate, ¿cierto?, en un periodo determinado, 5 años, 2 años, los bienes raíces en 20 años, solamente la construcción, no el terreno, ¿ya? Una serie de reglas de depreciación. Pero de un buen tiempo a esta parte existe la depreciación acelerada, que hace que un bien, por ejemplo, de una antigüedad o de una vida útil que se llama de 5 años, de 7 años, de 6 años, se pueda acelerar esa depreciación, ¿ya? Y eran 2 años, ¿ya? Entonces teníamos 24 meses para depreciar.
y esta famosa depreciación inmediata es de 12 meses, ¿ya? Entonces, en la práctica, ya, lo único que estamos haciendo con una aceleración o súper acelerada, ¿cierto? Estamos, evidentemente, pagando menos impuestos, llevando más gastos, disminuyendo nuestras utilidades, pero es un pan para hoy día, hambre para pasado mañana. O sea, es algo que realmente es una postergación de impuestos muy marginal, ¿ya? Es como el famosa postergación del IVA por 2 meses, ¿ya? ¿De qué me sirve? O sea, sí, voy a tener un alivio de caja durante 2 meses, pero después me pilla la máquina igual. Y de ahí pasaron los 2 meses, que es un alivio muy puntual de caja por 2 meses, y después, aunque yo siga pagando 2 meses desfasado, ¿cierto? Voy a tener que pagar el IVA todos los meses. Nada más que voy a estar pagando el IVA de 2 meses atrás, ¿ya? Entonces, realmente es un alivio, pero es un alivio sumamente marginal. Volviendo al tema del arriendo de departamento de la consulta final, para el caso de un arriendo que se realiza en departamento de la costa, que son arriendos de verano, sí, tiene un tratamiento tal vez distinto. No tiene ningún tratamiento distinto. ¿Ah? 7%. De hecho, yo asisto a las capacitaciones del Servicio de Impuestos Internos, que lo hacen fiscalizadores y supervisores de fiscalizadores, ¿ya? Y abogados. Y conversábamos eso, de que ellos realmente no tienen la capacidad para supervisar eso, pero es cosa que pesquen el Mercurio y vean todos los arriendos y podrían ir a cada uno de esos propietarios, ¿cierto? Y pegarle el palo, ¿ya? Porque realmente no lo están declarando, ¿ya? Entonces, pero es una incapacidad de fiscalización. Nada más, pero están sujetos exactamente al mismo tema. Disculpe, si están dentro de las 2 de FL2, no lo tienen que declarar. Es que no es un delito, porque las propiedades se inscriben cuando yo transo o compro. Del 2008 se hace eso, ¿no? Antes uno tenía que ir. No, claro, pero. Mandaba la notaría automáticamente después de esa fecha. Claro. Por ejemplo, yo tengo propiedades compradas antes y yo nunca las inscribí. Y no están inscritas, claro. O sea, para el bienes raíces sí están, porque aparecen en el porte, claro, en el servicio no están. ¿Eso es claro. un delito? No, para nada, es una desinformación del sistema de impuestos internos. Y nosotros generalmente vamos y hacemos el trámite porque realmente el compromiso nace de la inscripción en el conservador de bienes raíces, ¿ya? ¿Se puede seguir con el sistema de leasing y después uno de los socios ejerce la opción de compra u otra persona? ¿Estamos hablando de bienes muebles o bienes inmuebles? Activos inmovilizados. Vehículos y todo. Ya, bienes muebles, ya. Sí, ese es el sistema de leasing tiene grandes ventajas, ya, desde este punto de vista, porque nosotros no somos propietarios hasta que se cumple el contrato, ya. Entonces, ahí me aprovecho en el fondo de llevar a gasto las cuotas, ¿cierto? No pago una serie de elementos, pero es una compra ya a plazo, que se concreta en vez de un hipotecario que yo concreto la compra al momento de contratar, ¿cierto? Esto se concreta al momento de terminar. ¿Ya? Esa es la gran diferencia, pero el leasing es total y absolutamente viable. O sea, pero yo puedo ejercer la opción de compra como particular y no como empresa, bajo todos los gastos como empresa, sí, y después ejerzo yo. Sin ningún inconveniente. Así, pues ya ahí yo me quedo con el valor del activo y a la empresa no le dejo el activo, la empresa le dejo con todo el gasto. Sí, principalmente porque en el fondo la empresa va llevando a gasto, pero lo que pasa es que en la empresa ya la contabilización del leasing está regulada, ya. La contabilización tributaria del leasing es la imagen que tiene usted, que yo llevo a gasto todas las cuotas, ya, pero esa es una contabilización tributaria que no es la que realmente se debe hacer, ya. Lo que se debe hacer es una contabilización financiera en leasing, o sea, es como una compra habitual de cualquier bien, ¿cierto? En que yo lo contabilizo como activo y como contrapartida, ¿cierto? Yo tengo una deuda, que es la deuda del leasing. Inclusive hay un concepto de interés diferido de por medio, ¿ya? Que también es un activo que compensa. Entonces, y eso, yo en el cálculo de la renta líquida imponible una vez al año, ¿cierto? Retrotraigo esa operación financiera de compra de un bien,
¿cierto? Y hago que todas las cuotas íntegramente me rebajen la utilidad tributable. Pero es un manejo meramente tributario, ¿cierto? El manejo del leasing para la empresa. Entonces, desde ese punto de vista, igual tienen depreciación, igual tienen todas las variables, ¿cierto? Así que no es tan simple decir, llevo a gasto todo por la empresa, ¿ya? O sea, sí, lo lleva a gasto todo por la empresa, pero, ¿cierto? Tienes que hacer un manejo adecuado en la contabilidad de la empresa. Yo ejerzo la opción de compra como persona en base a la última cuota. Y después tú lo vendes como persona. No, me refiero al activo de la empresa. En la contabilidad. No hay activo. A esa altura, la empresa depreció el bien y lo más probable es que esté a valor un peso en su ¿cómo se llama? En su contabilidad, ¿ya? Entonces, transarla ya no le genera un gran impacto, ¿ya? Y sí, lo que señala ella es un beneficio importante que se genera, porque yo no necesariamente la voy a comprar. Ahora, hay un concepto que se llama valores de transacción, ¿cierto? Que es supervisable, o sea, yo no voy a comprar una casa en un peso, ya me llaman a terreno. ¿Y qué ocurre? Que esa casa que compré a un peso, ¿cierto? Si me llaman a terreno, yo tengo que venderla a un valor comercial. Entonces, supongamos que vale 10 millones, pero la empresa en sí ya tiene depreciado ese bien, ¿cierto? Entonces, va a ser un ingreso para la empresa de 10 millones de pesos. Entonces, esta imagen ficticia, ¿cierto? No es tan aplicable en todos los bienes. Por eso yo pregunté antes, ¿cierto? ¿De qué bien estamos hablando? ¿Un mueble o un inmueble? Porque un inmueble yo lo puedo tener íntegramente depreciado y lo puedo vender a 2 chauchas, un auto, ¿cierto? Y es muy poco cuestionable, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, hay que tener cuidado con el tipo de bien más que... Ahora, se supone que yo voy a comprar una máquina de X cantidad de plata o un vehículo, un bien raíz, el leasing, pero el sistema contable es el que te permite proteger un poco esa utilidad y gasto, ¿ya? Bueno, vamos. Espero que le haya servido a su disposición. Gracias. Las personas que asistieron, este material que don Orlando comparte con nosotros serán enviados a sus casillas de correo. Don Orlando, agradecemos que haya compartido su visión y experiencia respecto de temas de relevancia e interés para nuestro país. Invitamos al podium a nuestro director del programa MBA, don Leonel Valenzuela, para entregar a usted nuestro reconocimiento a través de un presente. Estimado, le agradezco por venir. Gracias a todos por la paciencia. Agradecemos también su asistencia a esta charla, autoridades presentes, invitados. Esperamos contar con ustedes en nuestras próximas actividades de camaradería. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.